Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy la clase se va a tratar sobre el desarrollo del carácter en la adolescencia. Y anteriormente hemos visto etapas anteriores sobre la infancia, la preescolar. Ahora vamos a pasar a la etapa de la adolescencia, que es una etapa de una otra manera relativamente complicada y confusa, sobre todo para el adolescente, ¿no? Y no necesariamente para el adolescente también, sino también para los padres que de otra manera son los forjadores del desarrollo del carácter, ¿no? en sus hijos, en cada uno de los hijos. Los adolescentes de otra manera muestran una combinación muy curiosa entre la madurez y la puerilidad, es decir, en oportunidades se pueden comportar de una manera infantil y otras veces de manera madura. Esto es debido a que están tratando de buscar formar una identidad propia, ¿no? Que es parte natural de esta misma etapa, ¿no? Ya que a su vez también buscan una identidad, ¿no? Y esta formación de esta identidad va a depender mucho de las habilidades y los recursos que ha aprendido años antes, ¿no? Y sobre todo la mayor influencia es dada por la familia. Pero aún en esta etapa todavía existe cierta dependencia de los padres, a pesar de que los adolescentes tratan de aparentar cierta independencia, ¿no? Ustedes saben que en esta etapa los adolescentes ya quieren hacer sus cosas por sí solos, evitan sobre todo la supervisión de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera también forman ya grupos, sobre todo de pares, ¿no? Las damas con las damas y los varones con los varones, aunque las mujeres tienden a hacer grupos con mujeres entre sí, con mayor anticipación con los varones. Los varones tardan un poco más para formar grupos, ¿no? De sus mismos pares, de su mismo género, ¿no? ¿Por qué decía que también existe cierta dependencia a pesar que los adolescentes tratan de buscar su independencia? Es debido a que en esa etapa muchos de los adolescentes todavía están estudiando. Es más, terminan la secundaria y empalman con los estudios universitarios, ¿no? Entonces, de otra manera, están dependiendo aún de los padres. La independencia, el detalle de la independencia a veces puede crear, no sé si crear cierto conflicto en los adolescentes, ya que de otra manera los padres van a ejercer cierta influencia, cierta presión sobre los hijos, ya que tienen expectativas de ellos como hijos, ¿verdad? Pero también puede ser una mezcla con las expectativas propias, ¿no? Porque a veces muchos padres vuelcan las expectativas o los sueños o las metas o objetivos que tuvieron como personas que no cumplieron, lo vuelcan con los hijos, ¿no? Entonces eso de otra manera va a ejercer cierta presión sobre ellos, ¿no? Y el adolescente va a tener que lidiar con estas presiones, ¿no? Y a su vez también mezcladas con las presiones que se tiene consigo mismo, ¿no? como adolescente, ¿no? Dice, los teóricos coinciden que el adolescente debe encarar dos grandes desafíos en esa etapa. Primero es lograr la autonomía y la independencia respecto a sus padres, y segundo, formar una identidad. El hecho de tener una autonomía e independencia de otra manera va a generar también que su carácter pueda ser formado de una manera adecuada, así también la formación de su propia identidad, ¿no? Porque esto va a permitir tomar sus propias decisiones, aún a pesar de la influencia o la presión que también puede tener por los grupos en donde se desenvuelve, ¿no? En este caso los amigos, ¿no? A veces ejercen mucha presión para poder hacer o realizar conductas, comportamientos específicos, ¿no? Como por ejemplo la presión de las amistades en poder beber alcohol o poder beber drogas, ¿no?
Entonces la autonomía, la independencia, formada a través de la evaluación que hace con las reglas y límites que ha aprendido en años anteriores a través de, de este control y a su vez también de estos límites y normas y reglas que dan los padres, ¿no? Lo introyectan y esto va a permitir pues, que pueda tener una buena autonomía y también una buena independencia y a su vez también formar una muy buena identidad, ¿no? John Hill es un teórico, un psicólogo. Él menciona que la autonomía debería definirse como una autorregulación. ¿Y qué se entiende como autorregulación? La autorregulación se entiende como la capacidad que tiene el adolescente en poder controlar sus conductas, ¿no? A su vez también John Hill menciona que la independencia implica la capacidad de hacer juicios por uno mismo y regular la conducta personal. Muchos adolescentes, dice, aprenden a hacerlo, reconsiderando las reglas, los valores y los límites que experimentaron de niños en la casa y en la escuela, ¿no? La importancia está en que lo resuelvan junto con sus padres, ¿no? Por eso es muy importante que desde niños los padres puedan ejercer y puedan mantener reglas y límites claros, ¿no? A su vez, que estas reglas y límites claros puedan ser cumplidos, no solamente por los adolescentes, sino también por los padres, ¿no? Ya que a veces los padres doblegan sus propias normas y límites, ¿no? Ante quizás la presión que pueda ejercer el niño o el adolescente, ¿no? Por eso es importante que también los padres no puedan desautorizarse ellos mismos, ¿no? A veces el padre dice una cosa y la madre desautoriza, o la madre dice una cosa, el padre desautoriza, ¿no? Entonces esto conlleva que el hijo pues no pueda tener límites, ni normas, ni reglas claras. Por eso es muy importante que los padres puedan hablar un mismo lenguaje, ¿no? Tanto lo que la madre dice, el padre también diga lo mismo, ¿no? Los padres, a su vez, el hecho de que los padres pues deben conllevar a que los problemas que puedan haber o los conflictos que puedan generarse en esta etapa de la adolescencia deben ser resueltos con ellos, ¿no? Esto va a permitir que el adolescente pueda tener un pensamiento independiente y a su vez también autorregular su conducta, ¿no? O sea, el padre no debe permitir que el hijo pueda resolver sus problemas por sí solos, ¿no? Recuerden que esta etapa de la adolescencia es una etapa en la que fluctúa entre si está bien o está mal lo que yo haga o no haga, ¿no? Entonces siempre está en duda en muchas cosas. Entonces es muy importante que el padre pueda acompañar en estas decisiones que el adolescente pueda tomar, ¿no? Como estábamos mencionando, una de las etapas importantes dentro de la adolescencia es la formación de la identidad, ¿no? Erikson, este teórico también que habla sobre el desarrollo o planteó diversas etapas en el desarrollo de la persona, Erikson menciona que la formación de la identidad suele ser un proceso prolongado y complejo de autodefinición, ¿no? Este proceso ofrece continuidad entre su pasado, su presente y su futuro, ¿no? Esto quiere decir que el adolescente va a reunir las experiencias de su vida, ¿no? Sobre todo las experiencias que ha pasado en etapas anteriores, en su adolescencia, en su niñez, ¿no? Entonces, va a conllevar que esto va a conciliar las experiencias de su vida con las inclinaciones y talentos, ¿no? Que los padres han tenido y con también los roles que tienen sus compañeros o la sociedad, ¿no? Esta experiencia va a conllevar a que pueda formar su identidad, ¿no? Y la formación de su identidad va a ayudar al adolescente, ya que él pueda conocer o tener una posición clara con respecto a los demás, ¿no? A los otros, ¿no? El sentido de identidad que va a poseer un adolescente va a contribuir a ¿qué?
va a contribuir a que le pueda dar una dirección a su vida, va a contribuir también a que él pueda tener un propósito claro y pueda dar una significancia clara a su vida, ¿no? Por eso cuán importante es que el adolescente pueda tener una buena formación de su identidad, ¿no? Y también cuán importante es que él pueda tener un pasado ya planteado sobre todo por los padres en su formación de niñez e infancia, ¿no? Sobre el modelo que ellos puedan ejercer sobre este adolescente, ¿no? Porque él va a recordar, va a de una otra manera a tener esa confrontación en lo que es él, lo que ve, en la forma como se relaciona con otros, con las experiencias que ha pasado en la relación dentro de su familia, ¿no? Por eso es importante la dinámica familiar, ¿no? Se dice que los padres que son exitosos van a brindar un sentido de seguridad y un ambiente en que los hijos se van a sentir amados y aceptados, ¿no? A su vez, van a fomentar que los hijos puedan formarse de una manera autónoma, ¿no? Y poder de esta manera ser capaces de poder funcionar de modo independiente en la sociedad, ¿no? A su vez, dentro de este ámbito de la dinámica familiar, por lo general, en los primeros años de la adolescencia se presentan más conflictos que los últimos. Es decir, cuando el adolescente está empezando, por los 12, 13 años, 14, por lo general se presentan más dificultades que a comparación de un adolescente pues de 18 años, ¿no? Ahora, la etapa de la adolescencia va a depender de muchos teóricos cuándo es la culminación de la adolescencia. Muchos consideran que la adolescencia acaba a los 21 años, otros consideran cuando adquieren la mayoría de edad, a los 18 años. Entonces no hay un acuerdo claro respecto a cuándo finaliza o culmina la adolescencia. Pero ya en esa etapa de la culminación de la adolescencia, ya el adolescente de otra manera ya ha superado diversos conflictos, diversos problemas respecto a su autonomía y a la separación, ¿no? Que conlleva el hecho de que genera la autonomía, ¿no? El hecho de la separación con los padres, ¿no? Entonces ya en la etapa final de la adolescencia, ya como que los conflictos aminoran de otra manera, ¿no? Por eso es importante también que los padres no pierdan la comunicación con los hijos, ¿no? Porque el tener una muy buena comunicación va a permitir que los padres puedan negociar las cuestiones difíciles que puedan aparecer en esta etapa, ¿no? En esta etapa con los adolescentes, ¿no? Minuchin, Salvador Minuchin, terapista familiar del enfoque estructural, él decía que las familias podían ser de dos tipos, una familia aglutinada o desligada, ¿no? Él mencionaba que la familia aglutinada era una familia en la que habían límites, los límites y las normas eran difusas, no eran claras, ¿no? Y a la vez también había mucho enmañaramiento, ¿no? Es decir, el padre era muy contemplativo, con los hijos, por ejemplo. En cambio, una familia desligada, las normas o límites no habían prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres eran poco afectivos, muy desligados, muy separados de los hijos, es decir, no sabían sus necesidades, lo que le faltaba, lo que le podía suceder, ¿no? Esas son familias desligadas, ¿no? El detalle es que Minuchin fomentaba a que estos extremos no eran convenientes dentro de una familia, porque la familia aglutinada de otra manera querían mantener la unidad de la familia a través de estas normas difusas, ¿no? Porque cedían a todos los hijos, ¿no? Y consideraban que era lo mejor para mantener a los hijos. Los hijos pues de repente no tenían una norma clara, no sabían qué hacer, o se hacían esto, aquello, correcto o incorrecto, ¿no? Pero Minuchin decía que estos dos extremos no era adecuado, ¿no? Que lo mejor era un equilibrio, es decir, donde la familia pudiese tener límites
claros y normas claras, ¿no? Por eso es cuán importante es que se puedan manejar muy buenos estilos de crianza. Y sobre todo, ya vimos en clases anteriores, se considera que el estilo autoritativo es lo mejor, ¿no? El estilo autoritativo es el que propicia una conducta más sana en el adolescente y por lo tanto va a permitir generar un muy buen carácter, ¿no? Y poder saber discernir en qué es lo bueno y qué es lo malo y poder tomar buenas decisiones. Estas conductas sanas se caracterizan por acciones responsables e independientes en el adolescente. A su vez, esto va a permitir una buena aceptación y un buen control de sus propias conductas, ¿no? Los adolescentes criados por un estilo autoritativo tal vez puedan con el tiempo ser ¿no? Los adolescentes criados por un estilo autoritario, ya no autoritativo, perdón, me equivoqué, autoritario, tal vez sean con el tiempo personas dependientes que sientan ansiedad ante la presencia de figuras de autoridad o se vuelvan rebeldes y rencorosos, ¿no? También algo adicional quiero mencionar respecto a las familias que tienen doble ingreso. Cuando menciono a las familias de doble ingreso, estoy mencionando a las familias en que papá y mamá trabajan, ¿no? Se descubrió que estos adolescentes en que los padres ambos trabajan son adolescentes que tienden a no hacer nada en la casa, ¿no? A no realizar actividades domésticas, ¿no? Porque por lo general los padres tienden a contratar a una tercera persona para que haga los quehaceres del hogar, ¿no? Y por lo tanto los hijos no tienden a realizar ningún tipo de actividad dentro del hogar, ¿no? Entonces, cuán importante es también que los hijos puedan realizar actividades domésticas, apenas actividades o responsabilidades, ¿no? Porque esto de otra manera también va a permitir que pueda controlar sus conductas. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tiene que asumir dentro del hogar, ¿no? Las exigencias que los quehaceres familiares impuestas por los padres o dadas por los padres en pleno acuerdo con ellos, con los adolescentes, por lo general recaen más en las mujeres que en los varones, ¿no? Por lo general, eso no quiere decir que los varones no lo hagan, por lo general, pero hay que recordar que aquellos que no tienen o no cumplen actividades domésticas dentro del hogar tienden por lo general más adelante a inclinarse por el alcohol o las drogas, ¿no? Por eso es importante también y es necesario poder determinar o poder dar responsabilidades dentro del hogar a los hijos, ¿no? Los adolescentes difícilmente realizarán conductas de alto riesgo cuando logran una buena autoestima, ¿no? Sentido de competencia y de pertenencia a una familia y un orden social estable. Por eso, ¿cuán importante es la familia para que los adolescentes no puedan llegar a cometer conductas de alto riesgo? Cuando hablo de conductas de alto riesgo, me estoy refiriendo a conductas, por ejemplo, me estoy refiriendo a conductas en que el adolescente puede inclinarse como el fumar cigarrillos o el beber alcohol, el abuso de drogas, ya sea diversos tipos de drogas, el sexo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, cuán importante es que pueda haber un orden claro dentro del ámbito familiar y el ámbito social donde se envuelve este adolescente, ¿no? Para no permitir que ellos puedan inclinarse por estas conductas de alto riesgo, ¿no? Para finalizar, quiero hablar sobre algunos factores de protección dentro del ámbito del adolescente para que no puedan realizar conductas de alto riesgo, ¿no? Recordemos que para que los adolescentes también puedan inclinarse a este tipo de conductas es que ellos también deben tener un muy buen carácter, un carácter firme, un carácter en que puedan discernir adecuadamente entre lo bueno y lo malo,
y no se dejen presionar sobre todo por los grupos, por los pares, ¿no? En las cuales ellos se desenvuelven. Hay tres factores de protección. Primero, y el esencial, es las buenas relaciones con los padres. Por eso cuán importante es que haya una muy buena comunicación en el ámbito de la familia. Y sobre todo en esta etapa, los padres deben fomentar una comunicación más simétrica, ¿no? Porque por lo general en las etapas anteriores existe más una comunicación complementaria. ¿A qué me refiero con comunicación simétrica, con comunicación complementaria? Cuando hablo de una comunicación complementaria, estoy hablando de una comunicación en la que existen ciertas diferencias, ¿no? No necesariamente de rangos, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, una comunicación, si hablamos en el ámbito de trabajo, hablaríamos de una comunicación entre el jefe y el empleado, ¿no? Y el trabajador, ¿no? Es como una comunicación un poco más vertical. Y en el ámbito de la familia estaríamos hablando de una comunicación de un padre con un hijo, ¿no? Es una comunicación complementaria. Y cuando hablamos de una comunicación simétrica, estamos hablando de una comunicación más horizontal, en que ambos puedan comunicarse de una manera más directa, una manera más donde hay ¿cómo se podría explicar? Una homogeneidad entre ambos, ¿no? Entonces, en esa etapa, en la adolescencia sobre todo, el padre debe tender a fomentar una comunicación más simétrica. Esto no quiere decir que pierda autoridad, no va a perder autoridad. Pero recuerden que el adolescente de otra manera ya cuestiona más las reglas o las normas, ¿no? Entonces, de otra manera debe el padre también ser más flexible en este aspecto, ¿no? Recordemos que en el ciclo vital de la familia, y sobre todo en esta etapa de la familia con hijos adolescentes, el padre va a tender a cambiar ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Porque ya no se pueden poner como antes, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de una comunicación simétrica, ¿no? Ahora, cuando hablo de una comunicación simétrica también debemos tener mucho cuidado porque puede darse un problema en este tipo de comunicación, ¿no? Se puede generar una escalada simétrica. ¿En qué consiste una escalada simétrica? Una escalada simétrica consiste en que, por ejemplo, hay una lucha de poderes, ¿no? Hay una lucha de poderes, ¿no? Entre ellos quieren mantener la homogeneidad y no quieren perder eso, ¿no? Entonces a veces eso conlleva que quizás haya ciertas discusiones entre el hijo, ¿no? El hijo no quiere perder esa simetría con el padre y por lo tanto quiere mantener ese nivel y el padre se siente un poco desautorizado y hay una lucha constante, ¿no? Entonces lleva mucho conflicto. Pero también debemos tener mucho cuidado en el ámbito de que, por ejemplo, o lo contrario, ¿no? Respecto al ámbito de la comunicación complementaria, ¿no? De complementariedad, perdón, que se pueda dar una complementariedad rígida, ¿no? Eso debe evitarse sobre todo en esta etapa, ¿no? Cuando hablamos de una comunicación de complementariedad rígida, es una comunicación en que el padre es un padre autoritario que impone y no doblega, no se doblega ante, ¿no? El hijo. Entonces eso va a crear mucho conflicto con el adolescente, ¿no? Por eso es importante que es mantener cierta complementariedad, sí, es verdad, pero también debe ser muy flexible porque también debe mantener cierta comunicación simétrica, ¿ya? El otro factor de protección es un área de competencia o pericia. ¿A qué me refiero con un área de competencia o pericia? Es decir, fomentar que los adolescentes puedan generar una actividad productiva. ¿Como cuál? Por ejemplo, algo que estudie algo manual, por ejemplo, algo técnico, o también, cuando me refiero a competencia, que ellos puedan involucrarse con actividades deportivas, gimnásticas, no lo sé, ¿no? Pintura, otro tipo de actividades, o por ejemplo la música, el hecho de poder tocar un instrumento. Esos son factores de protección para que los adolescentes no puedan realizar conductas de alto riesgo, ¿no? Y por último, el último factor de protección es un rol
que incluye responsabilidades por otros. Se ha descubierto que los adolescentes que de otra manera tienen responsabilidades dentro del hogar, como el hecho de poder ser ejemplo y mantener cierto control y cuidado de las normas o límites implantadas dentro del hogar con los hermanos o hacia los hermanos, va a permitir también ser un factor de protección, ¿no? Entonces es muy importante las responsabilidades que tienen sobre otros los adolescentes. Y por último, quiero leer una cita dada por Elena G. White en el libro La Educación, en la página 98. Ella menciona y dice: la cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia se reproducen y el final es desgracia y ruina. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias y nos estamos encontrando hasta la próxima clase. Nos vemos.